Bien, chicos de octavo, vamos a continuar con las clases de esta semana. Entramos entonces a la parte de análisis de los triángulos equiláteros. Los videos anteriores pues constaban de análisis de los triángulos isósceles y vimos en ellos tres propiedades de los triángulos isósceles. Ahora vamos entonces a entrar a la parte del análisis de los triángulos equiláteros. Veamos qué es lo que nos dice nuestro libro de clase. Para poder analizar los triángulos equiláteros, entonces el libro nos dice que nos vayamos al ejemplo 4.6, donde dice lo siguiente. Si el triángulo ABC es equilátero, analice y responda. La primera pregunta que vamos a responder en este ejemplo es ¿cuál es la relación entre las medidas del ángulo B y del ángulo C? La segunda pregunta que vamos a responder es ¿cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y del ángulo B? Y por último, la tercera pregunta nos dice cuáles son las medidas de los tres ángulos. Evidentemente tenemos el esquema, tenemos este esquema que tenemos por acá y le vamos a buscar dar solución a la primera pregunta que tenemos acá. Evidentemente, si el triángulo es equilátero, pues estamos diciendo, o lo que vamos a tratar de demostrar también es que los tres lados del mismo son congruentes o son iguales en la misma medida y que también sus ángulos van a ser congruentes. Eso es lo que nosotros vamos a llegar como conclusión. Pero para hacer el análisis entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vean que en la solución estamos marcando que el lado AB y el lado AC pues son congruentes porque había dicho que los tres lados de un triángulo equilátero miden lo mismo. Por tanto, aplicando las propiedades, en este caso de triángulo isósceles, si yo tengo estos dos lados que son congruentes, evidentemente, por las propiedades de los triángulos isósceles, si estos dos lados son congruentes del triángulo, pues los ángulos opuestos a esos lados también van a ser congruentes, como en el caso del ángulo B y como en el caso del ángulo C. Entonces veamos qué nos dice la primera respuesta. Si el triángulo ABC es equilátero, entonces AB es congruente con AC. Por tanto, el triángulo ABC también es isósceles. Aparte de ser equilátero, también es isósceles. Y aplicando la primera propiedad de los triángulos isósceles, se tiene que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Es decir, que si los dos lados de un triángulo son congruentes, pues evidentemente sus ángulos opuestos a dichos lados también van a ser congruentes de acuerdo a la propiedad número 1 de triángulos isósceles que nosotros ya vimos en los videos anteriores. Quiere decir entonces, para darle respuesta a la pregunta, ¿cuál es la relación? Bueno, que esos dos ángulos, tanto el ángulo B como el ángulo C, son congruentes aplicando la primera propiedad de los triángulos isósceles. Vamos a dar respuesta ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre las medidas del ángulo A y el ángulo B? Es decir, vamos a analizar este ángulo y este ángulo. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Como el lado CA es congruente con CB, es decir, CA es congruente con CB, como es un triángulo equilátero, ya sabemos que los tres lados son iguales. Por tanto, lo que estamos analizando ahora es que este lado de aquí es congruente con este lado de acá. Evidentemente, por la primera propiedad de triángulos isósceles, si estos dos lados son congruentes, por lógica, pues sus ángulos opuestos a dichos lados también van a ser congruentes. Por la propiedad número 1 de triángulos isósceles, pues se va a tener que el ángulo A es congruente con el ángulo B, como lo tenemos aquí marcado en la presentación. Bien, por lógica entonces, fíjense bien. Lo que hemos dicho ahorita es que estos dos ángulos de acá son congruentes, que estos dos ángulos de acá son congruentes. Por lógica, ¿cómo serían estos dos ángulos que yo tengo acá? Es decir, el ángulo A con respecto al ángulo C. Pues siguiendo la misma lógica, pues deberían de ser congruentes o son congruentes. Entonces decimos la siguiente conclusión para darle respuesta al inciso C. Por el inciso A y por el inciso B, es decir, por A y por B, el ángulo B es congruente con el ángulo C y el ángulo A es congruente con el ángulo B. Por tanto, yo también podría concluir, fíjense bien, que estos dos ángulos de acá, el ángulo A con respecto al ángulo C, también son ángulos congruentes. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que si estos ángulos de acá son congruentes, si estos ángulos de acá son congruentes y yo tengo el triángulo, voy a volver a dibujar ese triángulo acá, pues evidentemente este ángulo de acá también va a ser congruente con este de acá. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque yo sé que estos dos lados son congruentes y los ángulos de esos lados, los ángulos opuestos a dichos lados, pues van a también a ser congruentes. Por tanto, yo estaría diciendo también aquí que el ángulo A
también es congruente con el ángulo C en este caso que tenemos por acá, que es la conclusión que nos lleva aquí el libro donde aparece esta C. Ahora, esto tiene un nombre en matemáticas. Esta propiedad que están aplicando acá al final en el libro se llama la propiedad transitiva. Entonces lo que se aplicó aquí fue la transitividad para poder demostrar que los tres ángulos de un triángulo equilátero pues son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida. Es decir, que un triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo, al igual que también sus tres ángulos. ¿Cómo se logró demostrar? Pues aplicando la primera propiedad de los triángulos isósceles y aplicando lo que se le llama la propiedad transitiva. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer una demostración de que realmente los ángulos que yo tengo en un triángulo equilátero va a equivaler cada ángulo a 60 grados. Vamos a ver por qué. Sabemos nosotros ya por clases previas que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, pues la sumatoria de esos tres ángulos suman 180 grados. Es decir, que la sumatoria de las medidas internas de los ángulos de cualquier triángulo siempre va a ser 180. Pero hemos dicho acá que los tres ángulos como son congruentes. Si los tres ángulos son congruentes es que tienen la misma medida. Entonces yo podría decir que yo tengo la suma aquí de la medida del ángulo A más la medida del ángulo A más la medida del ángulo A es igual a 180 grados. ¿Por qué tengo esto? Porque evidentemente los tres ángulos que yo tengo acá son congruentes o miden lo mismo. Entonces me daría igual poner ángulo B, ángulo B, ángulo B, o ángulo C o ángulo C. Pues los tres ángulos miden lo mismo. Es irrelevante el ángulo que usted esté analizando. Por tanto, ¿cuántas veces estoy sumando la medida del ángulo A? 3 veces. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Quiere decir que me va a quedar 3 veces la medida del ángulo A es igual a 180. Despejando este 3 de aquí que está multiplicando, pasaría a dividir, me quedaría que la medida del ángulo A sería 180 grados sobre 3. Y 180 sobre 3, si usted divide, te va a quedar que es 60 grados. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que las tres medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo equilátero vale 60 grados. Lo que estoy diciendo es que este ángulo de acá mide 60, este ángulo de acá mide 60 y que este ángulo de acá mide 60. En conclusión, en un triángulo equilátero entonces los tres lados miden igual y los tres ángulos miden, en este caso, 60 grados. Y es algo que nosotros no podemos olvidar pues en las demostraciones en geometría. Por tanto, entonces decimos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y esto a su vez es igual a la medida del ángulo C. Es decir, que la medida de los tres ángulos miden igual, en este caso, 60 grados. Quiere decir entonces como conclusión que un triángulo equilátero tiene sus tres lados y sus tres ángulos que son congruentes. Si son congruentes sus tres lados y sus tres ángulos, estamos diciendo que tienen la misma medida, tanto los lados como los ángulos. Y vamos entonces a hacer el ejemplo 4.7, donde dice lo siguiente. Si el triángulo ABC es equilátero y CO es bisectriz del ángulo ACB, encuentre la medida del ángulo CAO, es decir, vamos a marcar ese ángulo. En este caso me están diciendo que encuentre la medida del ángulo CAO, que sería este ángulo de aquí. También me van a pedir que encuentre la medida del ángulo OCA, que es decir, este ángulo que está acá, que se me forma en esta parte de aquí, que sería ese ángulo. Y también me piden la medida del ángulo BOC. En este caso de acá, entonces, BOC sería este ángulo que tenemos formado por acá. Ok, bien, entonces, primero que nada, ya el ejemplo me está diciendo que este triángulo, ¿cómo es? Equilátero. Si es equilátero, ya sabemos que las medidas de los tres lados son exactamente la misma medida. Y también ya sabemos nosotros que como es un triángulo equilátero, las medidas de su ángulo son iguales y en este caso es 60 grados. Entonces, para darle respuesta al inciso A, me piden a mí que encuentre la medida del ángulo CAO y evidentemente como es un triángulo equilátero, entonces yo sé que la medida del ángulo A, la medida del ángulo C y la medida del ángulo B
los tres ángulos miden 60, por lo que acabamos de ver anteriormente. Por tanto, en la solución podemos decir que la medida del ángulo CAO es igual a 60 grados por ser un triángulo equilátero, porque ya hemos dicho que los tres ángulos del triángulo equilátero miden lo mismo, en este caso 60 grados. Ahora, en el inciso B, la medida del ángulo OCA, es decir, este ángulo de acá, pues yo tengo que razonar esta parte que me está diciendo aquí. Me está diciendo que yo tengo que este segmento que yo tengo acá, que es el segmento CO, es una bisectriz del ángulo C. Al ser bisectriz ya sabemos que está partiendo ese ángulo en dos ángulos que son congruentes. Es decir, este ángulo de aquí, vamos a hacerlo mejor. Estamos diciendo que es este ángulo de aquí y este otro ángulo de acá, pues son congruentes. Es decir, que si la bisectriz parte al ángulo que inicialmente es 60 grados acá, 60 grados, y lo parte por la mitad, quiere decir que cada ángulo equivale a 30 grados. Si tú te fijas en la respuesta, tenemos que la medida del ángulo OCA, que es este ángulo que está marcado aquí, pues evidentemente va a ser 30 grados porque CO es la bisectriz del ángulo ACB, que es todo este ángulo que está por acá, que ya lo habíamos marcado. Por tanto, equivale a 30 grados como dice el resultado. Y por último nos piden que la medida del ángulo BOC, que encontremos la medida de ese ángulo. Entonces, como el triángulo es equilátero y tenemos una bisectriz, esa bisectriz también está en función como en los triángulos isósceles. Aparte de ser bisectriz, también es mediatriz. Es decir, que esta mediatriz o esta bisectriz que yo tendré aquí es perpendicular al lado del triángulo AB o al segmento AB del triángulo, donde llegaría a su punto medio y es perpendicular. Al ser perpendicular sabemos entonces que forman ángulos de 90 grados. Y al formar ángulos de 90 grados, pues ya te di la respuesta. Por tanto, el ángulo que andamos buscando, que es BOC, pues va a medir exactamente 90 grados como lo tenemos en esta parte de acá del problema. Es decir, mide entonces ese ángulo 90 grados. Como te podrás dar cuenta, resolver este tipo de ejercicios es bien fácil y bien práctico. Solo es de saberse las definiciones comunes de lo que son los triángulos equiláteros. Como tarea entonces te dejo por resolver el ejercicio 4.4 del libro, donde dice si el triángulo ABC es equilátero y AO es bisectriz del ángulo BAC, vas a encontrar lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, nada más que estamos analizando estos lados de por acá, estos ángulos de por acá, que es lo que tú vas a hacer en casa. Recordándote que si tienes dudas o inquietudes con lo que acabamos de ver, pues me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver inquietudes. Recordando también antes de terminar con este video, que el día viernes empezamos el repaso de la clase de matemáticas de octavo y toda la otra semana no habrán videos. Los videos solamente llegarán hasta el día jueves de esta semana. Y a partir del viernes hasta el viernes de la próxima semana, lo que tendríamos entonces en la clase sería repaso de la clase de matemáticas. Te deseo que pases un feliz día y nos vamos a ver entonces hasta la próxima clase.